Buenos días. Sí, buenos días todavía. Mi nombre es Roberto Arego y el objetivo de este video, de estos videos que nos hemos decidido hacer, es hablar de circo y tratar de, como siempre lo he hecho, aportar un granito de arena a este maravilloso arte. Pero no vamos a hablar de circo con relación a la técnica circense, ni en relación a los números, ni a los espectáculos, ni a través de la historia siquiera. O sea, no vamos a hablar desde el punto de vista biomecánico del circo, ni desde un punto de vista historicista. En todas estas disciplinas existen personas maravillosas, unas activas, otras ya retiradas. Pudiera mencionarlas a todas, pero la lista sería interminable. Tampoco vamos a hablar del circo basado en la experiencia de mis 30 y pico años de trabajo en él, como director de números y espectáculos. O sea, con esto decimos que no queremos hacer doxografía, o sea, opiniones personales, sino queremos tratar de decir algo coherente sobre el circo en estos videos de 15 o media hora que haremos semanalmente. Vamos a comenzar estas charlas teóricas sobre el circo haciendo una breve introducción sobre el circo. O sea, esta introducción la vamos a llamar como una crisis teórica circense que existe. Por ello, las transformaciones en el orden artístico práctico circense se han sucedido con vertiginosa rapidez en menos de una generación. O sea, contrastando con el desarrollo de la actividad teórica que ha quedado muy relegada. Y en que cada vez son menos los que dudan de la utilidad de la teoría en el circo, existe quienes todavía no entienden a la teoría circense como algo productivo y fructífero, porque no han vivido la experiencia de aplicarla a su realidad. Y no es que la teoría circense no pueda aplicarse a la realidad, sino que somos nosotros quienes no encontramos la manera de hacerlo. El circo, paradójicamente, atraviesa hoy una profunda crisis teórica que lo hace vacilar en sus fundamentos y bases. La teoría circense actual resulta muy dispersa, tenue, elemental, por no decir nula. O sea, en relación con el actual desarrollo artístico práctico alcanzado por el circo y, por supuesto, al desarrollo teórico alcanzado por otras artes escénicas. Un análisis diacrónico del arte circense muestra que el cambio en el aspecto artístico práctico sufrido en los últimos 40 años es más significativo que lo ocurrido en los últimos 2 siglos. En la actualidad, el circo tiene grandes contradicciones internas que desbordan absolutamente todo lo que conocemos acerca de él. Se comienza a hablar del circo no de aquello hacia lo cual se va, o sea, el fijismo de su esencia,
sino de aquello desde lo que se viene, o sea, la esencia variable. Y por lo tanto, el circo comienza a tener otras referencias no fundamentadas en lo que el circo pueda decirnos a través de su historia, de su pasado, de lo que fue, sino fundamentadas en datos positivos, o sea, científicos, semánticos, filosóficos o de otra índole, que debe orientar su desarrollo actual y futuro sin perder su identidad, o sea, su esencia circense. Y en este punto no poseemos un claro conocimiento sobre el circo y su esencia. Esto podía conducirnos a tomar derroteros equivocados que conduzcan a su degeneración, tanto teórica como práctica. Por ello, podemos discutir sobre el método que debemos seguir para estudiar el circo, si es a través de métodos semióticos, de métodos filosóficos, de métodos históricos, de métodos biomecánicos o kinesiológicos, etc. Pero no cabe en la más mínima discusión sobre la materia de este estudio, porque solo se puede estudiar al circo desde el mismo circo. El circo no puede ser conocido sino en sí mismo. Solo entonces se comprenderá que estudiando lo que no es el circo mismo, es imposible conocer el mismo circo. Parece un trabalengua, pero hay que analizarlo bien. Este fenómeno que involucra artistas, filósofos, pedagogos, investigadores, nos convoca a una dura prueba no exenta de dificultades y escepticismo que debe conllevar a nuevas propuestas en el campo teórico circense, y como nuevas, o sea, generadoras de profundas contradicciones y provocadoras de grandes resistencias por quienes se aferran al conocimiento anterior. Resistencia que frecuentemente cristalizan en nuevas taxonomías, en nuevas nomenclaturas utilizadas para reflejar la nueva realidad circense, convirtiéndose estas nuevas taxonomías y nomenclaturas en los chivos expiatorios de un rechazo realmente dirigido a una nueva concepción, a una nueva visión teóricamente concebida del circo, que pueda otorgarle el lugar que le corresponde en el conocimiento de las artes. En el espacio artístico, en cualquiera de sus círculos categoriales, o sea, en cualquiera de sus artes, resulta muy normal establecer críticamente una teoría adecuada con el objetivo de explicitar y delimitar su campo de estudio. En el circo, un empeño similar, de facto, suscita gran vacilación y dudas y recelo que no dejan de ser justificados. Esto ocurre, a nuestro juicio, por tres razones fundamentales. Primero, la gran variedad de prácticas o disciplinas prácticas que en constante evolución están agrupadas en torno al circo y la naturaleza fugaz de las mismas. Esto condena desde sus inicios al fracaso cualquier intento teórico, constituyendo factores inmanentes que convierten el estudio del circo
en una dificilísima empresa que ponen en duda y obstaculiza la aparición de cualquier intento por obtener una teoría propia. El circo sería una práctica histórica inacible, irrepetible e irreproducible en su misma esencia, y por tanto alejada de las condiciones requeridas para constituirse en materia de estudio sistemática y objetiva. Manuel Pereira Quintero, un ensayista y novelista cubano, nacido en La Habana el 31 de octubre de 1948 y en la actualidad residenciado en México, escribió en la revista El Correo de la UNESCO en enero de 1988 un artículo titulado El mundo al revés. En este artículo se refleja, a nuestro entender, la razón anterior, y dice así: en el circo confluyen tantas cosas que esa ambigüedad es quizás su defecto o su virtud, pues no es arte ni deporte, ni Atenas ni Esparta, siempre oscilante entre ese no man's land que está entre el fervor estético y la destreza muscular. En segundo lugar, cuando hablamos de circo, no hablamos de una disciplina reconocida con una trayectoria de estudios superiores, investigaciones y libros que sean fruto del campo círcico, sino de una práctica que se acomoda muy bien a la distracción, al entretenimiento, a la actividad comercial, disculpen, y que no aparece y que parece no solo resistirse a la teoría, sino también parece ser reacia a ella. Cierto es que el interés por el estudio teórico, no histórico, del circo ha crecido desde los años 70 del pasado siglo XX, en que comienzan algunas reflexiones de orientación, si no científica, al menos positivista, sobre la teoría circense, que no ha hecho patente aún resultados de suficiente valor e importancia como para asumir en sentido estricto la existencia de un estudio teórico del circo. Los escasos trabajos y estudios realizados siguen siendo parciales y muy dispersos, sobre todo de orientación histórica, y estos con franca tendencia a resumir bajo el título de historia del circo lo que en realidad es una historia de la empresa circense o una bibliografía de diferentes personajes, artistas y empresarios fundamentalmente. Algunos pasos se han dado en estos últimos años hacia el estudio teórico del circo, pero insuficientes para alcanzar la meta en la cual el pensamiento círcico o circense se consolide como una disciplina reconocida. Tercero, por último, el conjunto de profesionales del mundillo circense, o sea, directores, profesores, artistas, autores y críticos, o sea, estos últimos,
o sea, los críticos si los hay, parece no necesitar y mucho menos reclamar un estudio teórico del circo. Ninguno, pero ninguno, parece interesado en las ideas y conceptos que emanan o son aplicables a su arte. Tampoco los espectadores del hecho circense sienten esa necesidad. Inmersos unos espectadores en las exigencias de una práctica artística corporal que absorbe sus energías físicas, o sea, de unos espectadores, no, o sea, de los practicantes, ¿no? Que absorbe sus energías físicas y mentales, entregados otros, o sea, los espectadores, con cierta pasividad intelectual al consumo de obras muy fáciles de comprender y de disfrutar. En este sentido, la situación parece muy adecuada también desde esta perspectiva para impedir el avance de la investigación teórica. Añadiríamos, por demás, la inevitabilidad de que en cualquier foro circense, independiente de su carácter, sea festival, convención, encuentro, etcétera, como se llame, o del nivel intelectual y práctico de los participantes, se acabe hablando de cualquier cosa menos del circo a nivel teórico. Esto parte de la existencia real de un prejuicio antiteórico extremadamente, pero extremadamente arraigado entre los mismos artistas circenses, que consideran a la teoría como entorpecedora de la práctica circense, o cuanto menos inútil. No se necesitan conceptos e ideas para realizar una acrobacia, o sea, el salto atrás con rotación de 360 grados sobre el eje transversal o salto mortal, válgame nombre, ¿no? O un equilibrio, por ejemplo, la bimanifestación, pino o parada en dos manos, sino se necesita práctica y más práctica, sudor y más sudor. Entonces, la cuestión no consiste en atraer o involucrar a todo costo al mundillo circense hacia o en la teoría del circo, sino en demostrar que tal como la teoría circense se construye sobre la práctica circense, así también la práctica círcica puede construirse sobre la teoría circense. Ese es uno de nuestros retos que nos planteamos. El otro reto, no menos importante, es crear un escudo defensivo teórico que valide y proteja al circo en el mejor y más racional de los casos frente a otras teorías invasivas y extrañas a él, o no tan extrañas, por las que se intenta explicar al circo, y en el peor y menos racional de los casos, frente a otras manifestaciones artísticas muy pero muy voraces que intentan sencillamente disculpe, adjudicarse sin más al circo como parte de su totalidad. La teoría circense analiza la realidad círcica y elabora una interpretación capaz de ayudar a comprender mejor esa realidad circense, ¿no? Pero la realidad circense es autónoma respecto
a la teoría y no está ni encerrada ni contenida en ella. La teoría ni impone ni pretende imponerse a la práctica circense, sino a lo sumo orientarla para que desarrolle mejor todas sus posibilidades internas específicas. La teoría del arte circense, o sea, del circo, no es el estudio del arte circense. La teoría del arte circense es el estudio positivo de los materiales circenses. Y aquí el sentido del estudio sobre el circo, o sea, sobre el arte circense. Este estudio cambia mucho. El arte circense, el circo, no deja de ser un sintagma hasta cierto punto abstracto, porque el arte circense, el circo, se hace realidad concreta en los materiales circenses, que anegan estos materiales circenses el campo de su praxis, sobre el cual se establece el campo de la investigación o de estudio que plantea el circo. El estudio teórico circense, o sea, la teoría del arte circense o del circo, nosotros la concebimos en el contexto del materialismo filosófico como estudio positivo, crítico y dialéctico de los materiales circenses. Positivo en la medida en que el conocimiento de esos materiales no se lleva a cabo desde puntos de vista míticos, o sea, en el sentido tenebroso, oscurantista del mito no luminoso, etc. Ni idealista, metafísico o espiritualista, sino desde la interpretación sistemática, causal y lógica de esos materiales. Es decir, desde puntos de vista reales, positivos, que se validen en la praxis circense. Crítico, porque tratamos de pasar por un tamiz todos los conceptos e ideas hasta ahora relacionados o que podamos relacionar con el circo, valorando cada uno de ellos, separando los más valiosos de los menos valiosos, y dialéctico, porque se debe partir de aquello que se quiere discutir, de aquello que se trata de negar, no de aquello que se trata de afirmar. Analizando todo conocimiento, concepto o idea circense y exponiéndolos a la confrontación dialogada y argumentada frente a otros conocimientos, conceptos o ideas. No nos entendemos dialogando, nos entendemos oponiéndonos. Por eso mi interés de que ustedes emitan sus opiniones sobre estos materiales que vamos a publicar. Bueno, continuamos. Todos estos materiales circenses tienen que ser analizados e interpretados a través de un concepto básico que es el de la simploqué platónica. Esto lo vamos a ver detenidamente en los principios que vamos a plantear sobre el arte circense más adelante.
o sea, la Simploqué platónica, donde unos materiales están relacionados con otros, pero no hay uno que esté relacionado con todos, ni ninguno que esté aislado de todos ellos. Entonces, la teoría del arte circense, o mejor, el estudio teórico del arte circense, podemos decir, en base al materialismo filosófico, que la teoría es el conocimiento positivo o conceptual de los materiales circenses. Es decir, saber qué es un acróbata, un equilibrista, una acrobacia, una unidad espectacular básica o número, una unidad espectacular compleja o espectáculo circense. Estas son nomenclaturas nuevas que ustedes deben irse relacionando con ellas. Simplemente, todos los saberes anteriores expuestos, o sea, son conocimientos conceptuales que cuando están correctamente concebidos y definidos, no aceptan el subjetivismo. Por ejemplo, una acrobacia es un movimiento corporal que, partiendo del apoyo o la suspensión, experimenta una fase de vuelo con rotación de al menos 90 grados en los ejes corporales transversal y o sagital. No hay más. O sea, uno puede ser de izquierda, de derecha, azteca, chino, puede ser el rey de Inglaterra, puede ser guayú, marciano, e incluso un poco tarado. Pero la acrobacia tiene una fase de vuelo con rotación del cuerpo de al menos 90 grados en los ejes transversal y o sagital, y parte del apoyo o de la suspensión. Eso es un concepto. Otros conceptos podrían ser, por ejemplo, lo vamos a enumerar algunos, sin explicarlo mucho. Por ejemplo, corpus. Corpus es un sistema de representación somático-cinética, antropológico, audaz, complexo. Es otro concepto. La praxis es la representación particular del corpus. Otro concepto. El acróbata es el artista o sujeto operatorio circense que domina el corpus acrobático, o sea, corpus o sistema acrobático, y con su praxis compone autológicamente él mismo o dialógicamente en compañía una unidad espectacular básica o número, o participa en una unidad espectacular compleja, espectáculo. Otro concepto. Todos son saberes conceptuales y pertenecen al ámbito categorial del movimiento somático. Pero el primero y el cuarto que dijimos, o sea, los conceptos que dijimos, además de pertenecer a ese ámbito categorial, o sea, son específicamente saberes conceptuales acrobáticos. Y por lo tanto, todos son términos círsicos o circenses, definidos a través de términos lingüísticos, o sea, acrobacia, corpus, praxis, acróbata, que dan lugar a definiciones que mediante una armazón
permiten construir un saber conceptual. En eso radica la teoría del circo, en el conocimiento positivo conceptual, o sea, categorial, de los materiales circenses. Porque la teoría del circo debe estar basada, como toda teoría, en realidades empíricas, en hechos reales, en fenómenos, no en creencias metafísicas ni ideológicas, etcétera, etcétera. Nosotros queremos y vamos a plantear una teoría del circo materialista, lo cual quiere decir que esta teoría se basa en materiales reales que conforman su campo y que se definen en una ontología circense. Todas esas palabras después las vamos a explicar en su debido tiempo. No se asusten un poco por ella. El circo, por tanto, es una realidad, es una ontología, que es lo que quiere decir en su sumum, ontología, realidad, cuyos conceptos materiales hay que estudiar críticamente a partir de una teoría gnoseológica, no epistemológica, lo suficientemente capaz para hacerlos legibles, porque el fin de este conocimiento teórico, o sea, de esta teoría circense, es demostrar que el circo puede ser inteligible, que se puede comprender. Este empeño, por supuesto, dependerá del sujeto operatorio o de la comunidad de individuos que los interprete y del punto de vista que adopten para este examen. Entre los modos del conocimiento circense, el que procede mediante los términos da lugar a las definiciones, como dijimos anteriormente. Pero hay otros modos del conocimiento circense o círcico que pueden desarrollarse en la teoría del circo. Por ejemplo, el del circo comparado. ¿Cómo funciona este modo del conocimiento circense? O sea, el circo comparado. Pues funciona estableciendo relaciones a partir o entre los términos de los diferentes niveles circenses. Por ejemplo, entre los términos del nivel espectacular. Por ejemplo, el autor de una u otra unidad espectacular básica, o sea, número, o el autor de una u otra unidad espectacular compleja, o sea, relacionada. O los intérpretes directos de una u otra unidad espectacular básica, relacionada también. Por ejemplo, la actuación de Ricardo Sosa y la de Anatoly Zalievsky en sus respectivas obras o sus respectivas unidades espectaculares básicas, número. Ricardo Sosa es un término, Anatoly Zalievsky es otro término, o la utilización que se le da a la báscula, o sea, ese dispositivo que se llama báscula, en una u otra unidad espectacular básica acrobática. Es decir, cuando relacionamos términos, estableciendo relaciones a partir de términos de un mismo nivel circense, estamos haciendo circo comparado. En el caso de los géneros circenses, como procedió Gurievich
en su famoso libro sobre los géneros del circo, o sea, que en realidad son los géneros del circo soviético, ¿no? Procedió con clasificaciones. Pues ¿cómo? Pues estableciendo términos a partir de relaciones. O sea, después de ver 100 unidades básicas, o sea, actos o números circenses, decimos que todos estos términos, o sea, todas esas unidades espectaculares básicas o números, responden al término de número, según nuestra terminología, unidad espectacular básica. O sea, que es un acto de praxis círcica, de figuras cinético-somáticas audaces, complexas, codificadas en alguno de los sistemas círsicos o corpus y entramadas composicionalmente con otros sistemas expresivos que pueden ser de la misma naturaleza cinético-somática, pero no audaz, o sea, danza, mímica, etcétera, y de otra naturaleza, o sea, sonoros, musicales, plásticas, etcétera, para formar una unidad espectacular realizada por uno o varios circotistas o artistas circenses con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto relacional, o sea, la escena o la sala de espectadores. Pensamos que hasta aquí es bueno por hoy. Esperamos recibir sus críticas, porque como dijimos, no nos entendemos dialogando, nos entendemos oponiéndonos, ¿no? Y esto que estoy planteando, sé que va a sonar un poco disonante, ¿no? No a tono con lo que hasta ahora se ha venido diciendo. Pero por eso es bueno, porque va a crear contradicciones. Nos vemos en la próxima semana en otro video más sobre circo. Gracias por la atención.